domingo a viernes estuve en la luego me regresé, estuve en la tarde de viernes en Saltillo y el sábado me vine a entrenar. Ah, tu mamá se fue, ¿verdad? Sí, a Campeche, pero... ¿Y no fuiste para allá? Sí, bueno. Sí, pues es que sube mucho los precios. Entonces, iba Así nos pasó a nosotros, fíjate que falleció un hermano de mi papá en La Paz. Quisimos comprarlo de un día, o sea, no se cuenta, le dijeron que estaba muy malo y quisimos comprarlo, le costaba 12,000 pesos viaje redondo. Dijo mi papá, no, pues no, porque pasa, aparte había que pagar hoteles y todo, otra vez de regreso. Entonces ya no fue, pues, ni hablar, porque él quería ir antes de que él muriera, pues ya muerto, ¿para qué vas? Y ya nada más lo va a ir a ver en la, en la caja, ¿va? ¿No? Pero en fin, desgraciadamente. Buenos días, jóvenes, espero se encuentren bien. Ahorita les estaba comentando a sus compañeros de las que están ahorita en presencial que les voy a mandar el lunes una guía contestada, o sea, preguntas con respuestas, para que ustedes vayan estudiando. El mismo lunes les voy a mandar un trabajo. ¿Se acuerdan que les dije que 60% del examen y 40% el trabajo? ¿No? Les dije 50 y 50, ¿va? Creo que les dije 50 y 50. Entonces, les voy a mandar el trabajo y una vez el lunes para que ustedes lo vayan avanzando. No les voy a decir qué artículos son, todo viene en la Ley Federal del Trabajo. Yo sé, ustedes me van a decir es que es mucho y hay que leer mucho. Muchas cosas ya van a saber porque ya las vimos. Entonces, lo que no, traten de buscar más o menos, o si no en internet, si ustedes empiezan a meter lo que les voy a poner, pues ahí les va a arrojar a lo mejor otras cosas y ustedes pónganlo, no pasa nada. El chiste es para que vaya complementado su trabajo con el examen. Les puse muchísimas preguntas abiertas, pero son de una palabra nada más. O sea, la respuesta es de una o dos palabritas. Por eso les voy a mandar el cuestionario para que ustedes vayan estudiando y vayan analizando. ¿Está bien? ¿Se acuerdan qué artículo nos quedamos la clase pasada, Brenda? En el 150 y tantos, ¿no? O 130 y tantos, ¿verdad? Según yo, ¿verdad? Creo que vimos a los días de descanso que había por ley, ¿no? Les platiqué la semana, bueno, el día que venimos la última vez, sobre el pago de los trabajadores que se debe de hacer en el lugar donde trabajan, ¿no? Eso sí lo vimos, entonces, ok, vamos bien.
y lo que quedaba prohibido también, ¿no? De los patrones hacia los empleados. Las obligaciones de los trabajadores, creo que también lo vimos. Se me hace que lo que sigue son las habitaciones para los trabajadores, ¿no? Es el artículo 136, el capítulo 3, o eso también lo vimos. 136. Porque luego viene lo de la vivienda, que los trabajadores tienen derecho a vivienda y a esas cosas. ¿Perdón? Eso no, ¿verdad? Bueno, yo creo que vamos a empezar de ahí. Y ya si ves que sí lo vi, pues ya te digo y vamos al capítulo 3. Son habitaciones para los trabajadores. Hola, buenos días, Alejandro. Viene siendo la página 39 de 332. Dice el artículo 136, nos dice que toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo está obligada a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Para dar cumplimiento a esta obligación, las empresas deberán aportar al Fondo Nacional de la Vivienda el 5% sobre los salarios de los trabajadores a su servicio. Que eso es cuando ustedes ustedes son trabajadores y compran una casa de esas de Infonavit, les tienen que retener de su sueldo un X porcentaje. Aquí dice que es el 5%, pero va a depender de lo que ustedes reciban, ¿verdad? Para poder desglosarles qué porcentaje es, pero el mínimo que les deben de cobrar es el 5%. Y eso es por las personas que ganan el salario mínimo. ¿Okay? El artículo 137 dice, el Fondo Nacional de la Vivienda tendrá por objeto crear sistemas de financiamiento que permitan a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para adquirir en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas para la construcción, reparación o mejora de sus casas habitación y para el pago de pasivos adquiridos por estos conceptos. Que esa es una gran ventaja. Hace muchos años no se podía que le dieran dinero para remodelación. Hola, buenos días, Julen. Ahora en la actualidad sí. Ustedes pueden pedir un préstamo de dinero al Infonavit y les van a dar les van a dar algo proporcional a lo que ustedes pueden adquirir por el tiempo que tienen en la empresa, por lo que ganan, para una mejora o una remodelación de su casa, o incluso para comprar otras. A veces, por decir, una pareja quiere comprarla de casas pues, de más valor, o en las colonias residenciales, y juntan los dos créditos, tanto del hombre y de la mujer, y se puede comprar algo mejor, ¿no? O hay gente que dice, mejor vamos a sacar dos casas con el crédito que nos den para tener una la rentamos y en otra vivimos. Eso ya va a depender de cada quien. Ahora bien, el artículo 138, los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda serán administrados por un organismo integrado en forma tripartita por representantes del gobierno federal, de los trabajadores y de los patrones. Esos me los voy a estar brincando, porque esos no tienen importancia. El 139, la ley que cree dicho organismo regulará los procedimientos y formas conforme a los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad habitaciones y obtener los créditos a que se refiere el artículo
137. El artículo 140, el organismo a que se refieren los artículos 138 y 139, tendrá a su cargo la coordinación y el financiamiento de los programas de construcción de escasas habitación destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores. Este sí es importante porque es la publicidad que hacen para que ustedes se acerquen y usen sus créditos. Hay gente que no sabe que puede obtener esos créditos. A lo mejor es poquito lo que les dan, pero si ustedes no lo sacan, cuando terminen, lo quieren pedir y ya por la edad ya no se les van a dar. Entonces, hay que tomar esos créditos para que ustedes puedan comprar algo, remodelar, etc. El artículo 141 dice: las aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda son gastos de previsión social de las empresas y se aplicarán en su totalidad a construir depósitos en favor de los trabajadores que se sujetarán a las bases siguientes. En los casos de incapacidad total permanente, incapacidad parcial permanente, cuando ésta sea del 50% más, de invalidez definitiva, en los términos de la ley del Seguro Social, de jubilación o de muerte del trabajador, se entregará el total de los depósitos constituidos a él o a sus beneficiarios, con una cantidad adicional igual a dichos depósitos en los términos de la ley al que se refiere el artículo 139. Ahora bien, en caso de que el trabajador tenga la calidad de persona desaparecida y cuente con declaración especial de ausencia, se procederá de la misma forma, observando lo establecido en la legislación especial en la materia. Para que les quiten una casa, van a pasar muchísimos años cuando ustedes dejen de pagar. Y eso es igual en un crédito que ustedes pidan directamente cuando compren una casa. O sea, ustedes entran a vivir en la casa, tienen que pasar muchísimos años que ustedes dejen de pagar para que les quiten una casa. O sea, a las empresas no les conviene quitarse la casa aunque seas moroso. ¿Por qué? Porque finalmente vas a pagar y aparte tienes que pagar la casa y los intereses que ocasionó. Entonces, a la empresa no le conviene quitarte una casa así, o sea, tan rápido. O sea, pasan muchos años y luego ya, porque a veces nos hemos quedado sin trabajo, eso también pasa, y no tenemos para pagar. Entonces, ustedes se quedan sin trabajo, lo notifican, hay que notificarlo luego, y ellos en su tiempo les cobraron un seguro por desempleo, que es el básico que todos tenemos que pagar. Igual cuando compras un auto pasa lo mismo. ¿Para qué? Para que ese seguro les pague a ellos, ¿verdad? Y ya cuando vuelves a regresar a trabajar, pues ya otra vez el mismo Infonavit te va descontando el dinero y así sucesivamente hasta que termines de pagar la casa. Hay gente que se supone que hay una prórroga que debe de ser, creo que de hasta un año, creo que te dan chance, pero ya después de ese año ya tienes que, si no tienes trabajo, pues ahora sí tienes que meterle tú. Creo que es un año. Durante pandemia, la entonces, digamos que Ah, fue por unos meses. Ah, ok. no, Ah, ok. Creo que sí te dan el alto. Es que va a depender también del tipo de seguro que tengas con ellos. Ah, yo digo que lo más conveniente es que te cueste mucho el seguro, sí conviene, que de ahí se va pagando también. Entonces, entre más caro pagues el seguro, más tiempo te dan. Lógico, hay veces que nos dan 3 meses, 2 meses, dependiendo, ¿va? Porque también, pues, es
¿cómo le diré? El seguro no se puede quedar sin estar cobrando, se supone. Pero a veces vamos y damos la mitad de dinero para calmarnos, o 2 meses, o 3 meses, y ahí te la vas llevando, ¿verdad? Ahora bien, cuando el trabajador deje de estar sujeto a una relación de trabajo y cuente con 50 o más años de edad, tendrá derecho a que se le haga entrega del total de los depósitos que se hubieran hecho a su favor, en los términos de la ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores. Que mucha gente no lo usa y el tope creo que es 50-55 para que te presten el dinero, porque ya los de 70-80 ya no, porque por muchos no llegan, o sí llegan, pero ya no se les dan las mismas prestaciones. Porque aparte ellos se jubilan, llega un momento que, bueno, se jubilaban, que ya ahora en la actualidad ya no hay jubilación. En caso de que el trabajador hubiera recibido crédito del instituto, las cantidades a que tuviera derecho en los términos de las fracciones anteriores se aplicarán a la amortización del crédito, salvo en los trabajos de incapacidad total, permanente o de muerte, en los términos del artículo 145. Si después de hacer la aplicación de dichas cantidades a la amortización del crédito, quedare saldo a favor del trabajador, se le entregará el monto correspondiente. En caso de que el trabajador tenga la calidad de persona desaparecida y cuente con declaración especial de ausencia, en términos de la legislación especial en la materia, el pago del crédito solicitado deberá ser suspendido hasta en tanto no se haya localizado con o sin vida. Para la devolución de los depósitos y cantidades adicionales, bastará que la solicitud por escrito se acompañe con las pruebas pertinentes. Ahora bien, el artículo 142, cuando una empresa se componga de varios establecimientos, la obligación a que se refiere el artículo 136 de esta ley se extiende a cada uno de ellos y a la empresa en su conjunto. Se vincula. El artículo 143, para los efectos de este capítulo, el salario a que se refiere el artículo 136 se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria y las gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entrega al trabajador por sus servicios. No se tomarán en cuenta, dada su naturaleza, los siguientes conceptos. Ojo, y las empresas nos dan muchas prestaciones, bueno, hay empresas que nos dan todas las prestaciones, ¿verdad? Entonces, todo tiene que ver, o sea, todo se suma para que te den más crédito, para que te puedan dar más dinero, que te va a ingresar más dinero de lo acordado con tu sueldo. Los que no son los instrumentos de trabajo tales como herramientas, ropa y otros similares, el ahorro cuando se integre por un depósito de cantidad semanaria o mensual, igual del trabajador y de la empresa, y las cantidades otorgadas por el patrón para fines sociales o sindicales. Las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las participaciones en las utilidades de las empresas. La alimentación y la habitación cuando no se proporcionen gratuitamente al trabajador, así como las despensas, los premios por asistencia, los pagos por tiempo extraordinario, salvo cuando este tipo de servicios esté pactado en forma de tiempo fijo, o las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social a cargo del trabajador que cubran las empresas. Hasta aquí vamos bien. Ahora bien, el artículo 144 dice, se tendrá como salario máximo para el pago de las aportaciones el equivalente a 10 veces el salario mínimo general del área geográfica de aplicación que corresponda. Va a ser de acuerdo a la ciudad donde esté.
porque acuérdense que no es lo mismo Monterrey que Cancún, ¿verdad? Los niveles socioeconómicos o lo que está el salario. Entonces deben de verlo dependiendo de la ciudad donde estén o el estado donde estén. El artículo 145 dice: los créditos que se otorguen por el organismo que administra el Fondo Nacional de la Vivienda estarán cubiertos por un seguro para los casos de incapacidad total, permanente o de muerte, que libere al trabajador o a sus beneficiarios de las obligaciones, gravámenes o limitaciones de dominio a favor del citado organismo derivadas de estos créditos. Para tales efectos, se entenderá por incapacidad total permanente la pérdida de facultades o aptitudes de una persona que le imposibiliten para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida, cualquiera que sea la naturaleza del riesgo que la haya producido. Tratándose de los casos de incapacidad parcial permanente, cuando ésta sea del 50% o más, o invalidez definitiva, se liberará al trabajador acreditado del adeudo, los gravámenes o limitaciones de un dominio a favor del instituto, siempre y cuando no sea sujeto de una nueva relación de trabajo por un periodo mínimo de 2 años. Lapso durante el cual gozará de una prórroga sin causa de intereses para el pago de su crédito. La existencia de cualquiera de estos supuestos deberá comprobarse ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores dentro del mes siguiente a la fecha en que se determine. Aquí esa es una ventaja también, porque si ustedes, o sea, como dicen, ya no pueden trabajar por alguna enfermedad que los libere o se mueren, en automático el crédito queda pagado. Por eso es lo de los seguros. El mismo seguro paga todo y ya ustedes se quedan libres. Hay ocasiones o hay empresas cuando compramos no casas de interés social, sino casas residenciales, donde te dicen que no, que la persona cónyuge se queda con el adeudo, pero normalmente no, o sea, se liquida la cuenta que pagas ese seguro. Pero sí te puede tocar una empresa que te digan que no, que tu pareja o los que hayas dejado de beneficiarios se hacen responsables para seguir pagando ese crédito. Ahora bien, el artículo 146 dice: las personas trabajadoras que se hayan inscrito voluntariamente al régimen obligatorio de la Ley del Seguro Social podrán realizar aportaciones al Fondo Nacional de Vivienda que les permitan obtener un crédito barato y suficiente conforme lo determine el organismo a que se refiere el artículo 138 de esta ley. El artículo 147 nos habla sobre el Ejecutivo Federal, que es un previo estudio y dictamen del organismo que se constituye para administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda, determinará las modalidades y fechas en que incorporarán al régimen establecido por este capítulo, que son los deportistas profesionales y los trabajadores a domicilio. El artículo 148 nos habla que el Ejecutivo Federal podrá establecer modalidades para facilitar la aportación de las empresas que tengan un capital o un ingreso inferior a los mínimos que el propio Ejecutivo determine. Estas resoluciones podrán realizarse total o parcialmente cuando a su juicio existan circunstancias que lo justifiquen. El artículo 149 dice: el organismo que se cree para administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda
determinará las sumas que se asignarán al financiamiento de programas de casa-habitación que están destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores y los que se aplicarán para la adquisición, construcción, reparación o mejora de dichas casas, así como para el pago de pasivos adquiridos por estos conceptos. Al efectuar la aplicación de recursos, se distribuirán equitativamente entre las distintas regiones y localidades del país, así como entre las diversas empresas o los que vienen siendo los grupos de trabajadores. Para el otorgamiento individual de los créditos se procederá en caso necesario conforme a un sistema de sorteos en los términos que establezca la ley a que se refiere el artículo 139. Ahora bien, el artículo 150 dice, cuando las empresas proporcionen a sus trabajadores casas en comodato o arrendamiento, no están exentas de contribuir al Fondo Nacional de la Vivienda en los términos del artículo 136. Tampoco quedarán exentas de esta aportación respecto de aquellos trabajadores que hayan sido favorecidos por créditos del fondo. Ojo con lo que les voy a decir. Cuando compramos a crédito casas de Infonavit, esto es más bien para las casas de Infonavit, se supone que es para habitarlas. Yo no puedo rentar esa casa. Ojo, pero como buenos mexicanos, a veces nos va bien en la vida y ustedes se salen, viven un tiempo en esa casa, pero les va bien y compran una mejor casa ustedes, pero esa la siguen pagando y la quieren tener ahí, o sea, la rentan para que se pague sobre la casa. Mucha gente lo hace. Nada más que cuando pase eso, tengan cuidado nada más, es acordar con la persona inquilina que es un familiar que ustedes se la prestaron. ¿Por qué? Porque si no, se supone que Infonavit te la quita. Se supone, ¿verdad? Que porque eso no puede pasar. O sea, no pueden rentar una casa si tú estás pidiendo un crédito para ti, para uso personal, y tú la estás arrendando. Se supone que tú le estás pagando y que tú pudieras hacer, pues, lo que tú quieras, ¿no? Pero a veces el gobierno no lo entiende así. Ahora bien, el artículo 151 dice que cuando las habitaciones se den en arrendamiento a los trabajadores, la renta no podrá exceder del 0,5% mensual del valor catastral de la finca y se observarán las normas siguientes. Las empresas están obligadas a mantenerlas en condiciones de habitabilidad y a hacer oportunamente las reparaciones necesarias y convenientes. Los trabajadores tienen las obligaciones siguientes: pagar las rentas, cuidar de la habitación como si fuera propia, poner en conocimiento de la empresa los defectos o deterioros que observen, desocupar las habitaciones a la terminación de las relaciones de trabajo dentro de un término de 45 días, que está prohibido a los trabajadores usar la habitación para fines distintos de los señalados en este capítulo y subarrendar las habitaciones. Ahora bien, el artículo 152 dice: los trabajadores tendrán derecho a ejercitar ante el tribunal las acciones individuales y colectivas que deriven del incumplimiento de las obligaciones impuestas en este capítulo. El artículo 153 dice que las empresas tendrán derecho a ejercitar ante el tribunal las acciones que le correspondan en contra de los trabajadores por incumplimiento de las obligaciones que les impone este capítulo. Vamos a empezar a hablar del capítulo 3 bis, de la productividad, formación y lo que es la capacitación de los trabajadores. Adelante. Todos los trabajadores tenemos derecho a capacitación. Buenos días.
El artículo 153 nos dice, el 153A, que los patrones tienen la obligación de proporcionar a todos los trabajadores y estos a recibir la capacitación o el adiestramiento en su trabajo que le permita elevar su nivel de vida, su competencia laboral y su productividad, conforme a los planes y programas formulados de común acuerdo por el patrón y el sindicato o la mayoría de sus trabajadores. Para dar cumplimiento a la obligación que conforme al párrafo anterior les corresponde, los trabajadores podrán convenir con los trabajadores en que la capacitación o adiestramiento se proporcione a estos dentro de la misma empresa o fuera de ellas, por conducto del personal propio, instructores especialmente contratados, instituciones, escuelas u organismos especializadas, o bien mediante adhesión a los sistemas generales que se establezcan. Las instituciones, escuelas u organismos especializados, así como los instructores independientes que deseen impartir formación, capacitación o adiestramiento, así como su personal docente, deberán estar autorizados y registrados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Hay escuelas donde nos obligan a estudiar algo de educación para que ustedes puedan impartir clases. Y hay escuelas que no, que si tú tienes la experiencia de la materia que tú das, pues tú puedes dar la materia, ¿verdad? O si eres especialista en la materia. Los cursos y programas de capacitación o adiestramiento, así como los programas para elevar la productividad de la empresa, podrán formularse respecto de cada establecimiento, una empresa, varias de ellas, o respecto a una rama industrial o actividad determinada. La capacitación o adiestramiento al que se refiere este artículo y demás relativos deberá impartirse al trabajador durante las horas de su jornada de trabajo, salvo que, atendiendo a la naturaleza de los servicios, patrón y trabajador convengan que podrá impartirse de otra manera, así como en el caso en que el trabajador desee capacitarse en una actividad distinta a la de la ocupación que desempeñe, en cuyo supuesto la capacitación se realizará fuera de la jornada de trabajo. Muchas veces en ese tiempo, cuando ustedes están solicitando un trabajo, los van a mandar a capacitaciones. Muchas veces esas capacitaciones son pagadas. Hay empresas que sí se las pagan y hay empresas que no. Después ya cuando entran a trabajar, siguen otras capacitaciones, pero ustedes ya empiezan a trabajar y conforme vayan pidiendo la capacitación, les van a ir diciendo en qué horario van a tomar esa capacitación. Pero como dice aquí, ya viene siendo en su horario de trabajo. Al menos que tengan mucho trabajo y que ustedes hagan su hora laboral normal y tengan que en su tiempo libre, bueno, en el tiempo libre de que ya saliste de trabajar, te capaciten. A la empresa ahí se va a ver obligada en que les va a pagar esa capacitación como extra, porque es como si ustedes estuvieran yendo un horario extra. Entonces, pues es beneficioso a la vez. A la vez es muy matado porque a veces estamos muy cansados, pero lo que es un beneficio. Ahora bien, el artículo 153b dice: la capacitación tendrá por objeto preparar a los trabajadores de nueva contratación y a los demás interesados en ocupar las vacantes o puestos de nueva creación. Podrá formar parte de los programas de capacitación el apoyo que el patrón preste a los trabajadores para iniciar, continuar o completar ciclos escolares de los niveles básicos, medio o superior.
Y luego ya viene el artículo 153C, el adiestramiento. ¿Ustedes qué entienden por esa palabra? Adiestramiento. Es adaptarnos, ok. ¿Qué más? ¿Qué entienden si les digo, vamos a hacer capacitación y adiestramiento? ¿Perdón? ¿Otra vez? Ok. ¿Alguien más que se imaginen? Es cuando nos acostumbramos, o sea, te capacitan, pero a la vez te dan indicaciones que tú debes de cumplir. Esas son como indicaciones, indicadores, llamémosle así. Entonces dice, el adiestramiento tendrá por objeto actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades de los trabajadores y proporcionarles información para que puedan aplicar en sus actividades las nuevas tecnologías que los empresarios deben implementar para incrementar la productividad en las empresas. Buenos días. Buenos días. Hacer el conocimiento de los trabajadores sobre los riesgos y peligros a que están expuestos durante el desempeño de sus labores, así como las disposiciones contenidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, que les son aplicables para prevenir riesgos del trabajo, incrementar la productividad y en general mejorar el nivel educativo, la competencia laboral y las habilidades de los trabajadores. Ahora bien, el artículo 153D nos habla de que los trabajadores a quienes imparta capacitación o adiestramiento, pues van a estar obligados a, primero, asistir puntualmente a los cursos, sesiones de grupo y demás actividades que formen parte del proceso de capacitación o adiestramiento. Número 2, atender las indicaciones de las personas que impartan la capacitación o adiestramiento y cumplir con los programas respectivos. Y número 3, presentar exámenes de evaluación de conocimientos y de aptitud o de competencia laboral que sean requeridos. A veces no cumplimos con las expectativas, o sea, con esos exámenes que nos ponen, no cumplimos las expectativas de la empresa y a veces te siguen capacitando más para que des el giro, llamémosle así, o tengas las condiciones para poder ocupar el puesto. Entonces hay que tener mucho cuidado, o sea, hay que estar muy atentos a las capacitaciones, no quedarse con dudas para que ustedes puedan, pues que luego los contraten, ¿verdad? O sea, den el resultado y los puedan contratar de inmediato. El artículo 153E dice, las empresas que tengan más de 50 trabajadores se constituirán comisiones mixtas de capacitación, adiestramiento y productividad, integradas por igual número de representantes de los trabajadores y de los patrones, y serán encargadas de, primero, vigilar, instrumentar, operar y mejorar los sistemas y los programas de capacitación y adiestramiento. El número 2, proporcionar los cambios necesarios en la maquinaria, los equipos, la organización del trabajo y las relaciones laborales de conformidad con las mejores prácticas tecnológicas y organizativas que incrementen la productividad en función de tu grado de desarrollo actual. Promover, proponer las medidas acordadas por el Comité Nacional y los comités estatales de productividad a que se refieren los artículos 153K y 153Q. Esto es con el propósito de impulsar la capacitación, medir y elevar la productividad, así como garantizar el reparto equitativo de sus beneficios. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos de productividad y resolver las obligaciones que en su caso presenten los trabajadores